En una amena entrevista con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el Loco Vargas contó cómo llegó a ser convocado a la selección peruana y el gran cariño que le tenía el director técnico, Chalaca González. Bien, cabeza chancho, bien. Te he extrañado, cabeza chancho. Yo también. Hermano. Esto extrañaba yo. Salve, esa chicharra parecida ahora, su chicharrita. Chicharrón. Inicios en el fútbol, mi hermano. Cuéntanos, ¿cómo empezaste? Fue jodido. Fue jodido tu comienzo. Porque dijeron... Con ese balde en la Videna cuando llegaba de la Videna. ¿Te acuerdas o no? No, y Chalaca contó. ¡Oh, saludos para Chalaca! ¡Oh, saludos para mi profe Chalaca! ¡Aplausos para Chalaca! ¡Chalaca, te queremos! ¡Chalaca, te queremos, Chalaquita! La verdad que, Chalaca, te mandamos un fuerte abrazo. Acá estamos los que te cagamos. Ya no trabajaste más. Un punto hiciste, un punto. Después de eso, nunca más en la sub-20 de Uruguay fuimos a jugar bien, puta, la gente bien chambeada, bien bacán. Puta, que venimos y nadie lo contrató Chalaca. Un punto lo cagamos. No, huevón, saludos a Chalaquita. No, Chalaca. Profe, lo máximo, profe, nos da para pasajes. Lo queremos. Sí, lo queremos mucho, profe. Loco, cuéntanos tus inicios en el fútbol. Con el profe Chalaca, que es como un padre, porque cuando me llevó a la... 18 o sub-20. La sub-20, yo llegué. Ustedes estaban en la sub-17, pero ya cuando yo llego a la sub-20... Fuimos a la... Yo me rompí la cabeza, que me jodía. Pero yo estaba en la U del 95 en menores. Ya. Pero yo no jugaba... ¿Cómo se llamaba el campeonato que jugaba? Yo estaba en... Asociación. Asociación, sí. Y toda esa vaina. Yo estaba en la categoría A, 83B, y la 83. A jugaba. Entonces comencé a subir hasta que me rompo la cabeza y me salgo de la U. Y Chalaca me ve... que te vio en una pichanga, vio cualidades y te citó. Pero lo que más gracioso fue que yo como no tenía equipo todavía, porque de la U ya me salí, llego a la Videna y estaban todos ustedes. Pues. Claro. Estabas tú, estaba Cucurucho, estaba Paolo, Rodríguez, Guanchi, Comínguez, Bidón Neira. Sí. Estaban todos, y Neira, ¿te acuerdas que era grandote y toda esa hermano? Ni una figura. El Riquelme peruano. Ya estaban todos ellos ahí, y como yo era el nuevecito, pero ¿dónde salió? ¿Dónde ha jugado? Si no sí, loco, porque tú eras más malo también. No tenía que hacer... Encima era malcriado, pero eso le gustó a Chalaca, eso le gustó, que sea conchudo, malcriado. Claro. Y la verdad que es así, yo no he sido como ellos, ¿no? Que desbordan y tienen la clase de jugadores que son. Entonces, a él le gustaba eso, que yo metía y me tiraba así, decía de cara y iba, no sé, pues que se habrá enamorado el viejo. Y te llevó, ¿no? Y de ahí fuimos a Sudamericano, pe. Y de ahí ya me quedé. Que te cagabas de miedo. Pasaba. Y te acuerdas espérate, pe, huevón. Estaba Corazón de León. ¿Te acuerdas del profe? ¡Ay, el zurdo Aliaga! Saludos para mi zurdito Aliaga. Saludos al zurdo Aliaga, mi hermano. Gracias, profe, por todo. Que se le rompe el corazón, decía. Lechuga, era, ¿no? Lechuga, pe. Lechuga. Y yo le decía, oye, puta, Chalaca te quiere, no sé, porque está votando a todos y tú sigues, me decía. Hablas bien. Yo decía, como yo no tenía equipo. Entonces Chalaca, como yo iba a empezar el sub-20, Chalaca quería que tenga equipo. Claro. Entonces ahí regreso a la U, pues. Regreso a la U con Chirinos. Y hablo con Salguana, el papá de Salguana, de Luchito. Y regreso de nuevo y entonces ya pues de ahí empezó la historia. Vamos al Sudamericano Sub-20. Cuéntale, el Sudamericano, lo que pasó en ese Sudamericano. Al profe Chalaca con la oportunidad. Sí. ¿Qué pasó en el Sudamericano? Que te acuerdas que íbamos a empezar el partido con Brasil y todos estábamos cambiados y tú también. Venía un Ferrari por el lado derecho. Estaba Dani Alves en ese tiempo. Había debutado y de ahí nos vamos a la Sub-20 pues. Yo recién había pisado cancha profesional recién. La Sub-20 me ponen por ese lado y ese lado venía ese avión Dani Alves. Puta madre, y yo estaba mirando y decía Brasil. Y ya estaban cambiados calentando y yo seguía con ropa. Y estos huevones... lo hemos hecho. Me hacía, ya, cámbiate. Puta, tuve que salir. Por la fuerza, porque yo no le podía decir ni a Chalaca, o tengo un desgarro o algo. Para que me aguante y entro en otro que ha jugado ya y todo el tema, ¿no? Sí, estaba más nerviosa. Me mandó el ruedo y ya. Pero, ¿te acuerdas del Zorrito? Tengo una del Zorrito que estábamos ahí y nos tocaba jugar con Bolivia, creo, y teníamos la chance, pues.
Y nos manda a dormir Chalaca, pensado malos de mierda, váyanse a dormir. A la hueva. Estábamos en el hotel y dice que Chalaca comienza a pasar por los cuartos, ¿ve? Y le faltaba, creo que zorrito y lengua, creo. Lengua. Bravo, será. Se lo encuentran los dos, como son de allá de Pisco, los encuentran los dos ahí, a los utileros, pe. Lo ve a Zorrito levantando sus camisetas. Y Chalaca se para en la puerta. Antes del partido. No, nos faltaba jugar Nos faltaba jugar el partido al día siguiente. Se para así y le dice, ¿y ustedes qué hacen acá, carajo? Hemos venido a recoger nuestra camiseta, le dice el Zorrito. ¿Y si mañana jugamos? Y tenemos chance. Profe, si perdemos ya nos vamos. Oye, mira, Cuchi. Lo mandó a la Cuchi. Oye, mira, el Zorrito recogiendo la camiseta un día antes y todavía no habíamos jugado. Pero ni habíamos jugado, ya estaba chapando la camiseta para llevársela a vender, para vender. Esos eran bravos, esos Esos eran bravos, Puta, eso te robaban hasta el pensamiento, esa gente. Los soneros eran malas. Se levantaban todos se levantaban. No, bravo. Buena camada, güey. Tus inicios en la U, ¿cómo empezó? Debuto y No, ya, creo que y mete hago gol. el gol de media cancha. Claro, ahí sí casi fue de media media cancha. cancha. Hasta que se la clavo Mauriño y de ahí me sube Piazza, pues. Y me voy con Piazza para arriba. Y ahí estás Argentina. Claro, o sea, comencé a hacer goles a la U, todo, sí, hemos jugado clásico en contra y yo tengo unas fotitos también que... Claro, que te ganaba siempre. Sí, seguro, me has ganado también. Hemos También empatado. también no te gané siempre. También no, No sé, también no he visto pi. las estadísticas porque he jugado 2 años en la U nada más. Y ahí se tenían que ver, te gané. Bueno. Punto, te gané siempre en la U cuando tú jugabas. Sí, justo tengo una foto con él ahí que está en una cabezaza. Te parece un gnomo, Y ahí Tú eres bien conchudo, ¿no? Y de ahí me quito Argentina. Todavía agarras y Yo le soy- dices yo soy- el bidón negra. El bidón No, negra. pero yo ya pasé ya el bidón. Pero loco ha bajado. Tú Oye, bajá, huevón, tú te está has tragado al bidón. Ha bajado, pues una refrigeradora de dos puertas, ¿no? Oye, medio corazón. Cuando comienza a joder. Cuidado que este no le da un paro. Sí, no lo juego porque No lo juego. le queda mitad buena y mitad mala. De ahí me quito para Argentina, ¿ves? Me voy para... Ese fue tu mejor momento, loco, en Argentina, en Colón. Ahí como que maduré más. Sí, maduré no, ahí más sí. y puta, igual. Metiste buenos goles. Buenos goles, tiro libre, Tiro libre, todo a eso. Boca, le hiciste uno de tiro libre. Boca, por su palo. y mira, y arqueros de nombre, Sí. al Pato, al Mono Abondancieri, ¿a quién más? Al paraguayo, ¿te acuerdas del paraguayo? Había un paraguayo que en la selección Bueno, ¿no? era bueno. Chatito, ¿no? No, era normal, creo. Tiene un nombre, no me acuerdo, era titular bueno. A ese también lo vacuné de tiro libre. El de Almagro fue que me llevé como a 3. Esas salen una vez a las 500, ¿no? No como estos dones que puta la pieza, pero, toda la huevada, el partido de la selección esa que sale de atrás, puta, loco. No, pero ahí te agrandaste, loco. Ahí te agrandaste. Ahí te agrandaste, tiraste los kilos ahí. Yo me acuerdo, loco. ¿A dónde? Después de eso, ¿cuántos días chupaste? No, porque tú sabes que el loco era galáctico. El loco o era galáctico, pe. Ah, huevo, Era- ah, huevo. Y encima no quiere que tú digas nada. No, y una vez llegó molesto. No sé qué, ¿te acuerdas con Marcarián? ¿Qué pasó, loco? Cuenta esa historia con Marcarián. Que no quería entrenar. que lo dieron permiso, que no quería entrenar. No quería entrenar. Llegó en aires. Llegó en No, con Marcarián no era. Con Marcarián. Sí, que estaba Marcarián y Pero Bengochea. la jugada ha sido con Chemo. No, No, sí, pero- Ah, pero después de Argentina, con Marcarián, sí. ¿Qué había pasado? ganamos a Paraguay y nos dieron día libre. Un saludo para el viejo también. No, sí, para Marcarián. ¿Qué pasó, loco, ese día, te acuerdas? No quería No, entrenar. yo llego y no sé qué había pasado. Te había dicho algo él y tú, huevón, ya no entreno. Yo soy el loco Vargas. ¿Te acuerdas, güey? ¿Te acuerdas? ¿Te Estábamos acuerdas? esperando todo en el campo, pe. Oh, Sí. qué loco, huevón. Sí, sí. Puta, media hora, Es que, ve. no, la verdad, Loco, gente, huevón. este ha sido bien Difícil, figura. difícil. Ha sido Oye, ¿tú no difícil. estabas? Sí Oh, ¿tú- estábamos, ¿Qué el primer cosa? partido Yo estaba antes que eliminatoria. tú, piojoso. No, está bien. ¿Qué tienes? El primer partido fue Marcarián no eliminatoria. estaba. Sí. Que yo estaba ahí, Partido. Gil. Había pasado tu tema de ahí, pe. Estás loco. Podríamos ¡No llamar. cae! ¡No cae! Partido eliminatoria. No estaba. Porque, Sí estaba. Si hiciste Sí el gol a estaba. Chile, pe. Le hiciste gol a Ya. Chile. Tienes razón. Claro, Espérate. Pero yo centré. No, es que me estaba mechando, no sé, puta, por teléfono. ¿Con quién? Por no sé con quién. Pero me estaba peleando por forma. ¿Por qué te estabas metiendo por Nextel? No sé. Por Nextel, ¿te acuerdas? Nestel, pero. Y. Concha su madre, pa.
¿Quién era? Y me sacó del tema, pues, un tema. Creo que era mi representante. Y entonces, puta, va el tema y Marcaría entra. Yo iba a entrenar, pero el entrenamiento empezaba a las 9. Y puta, yo estaba 8:59, 9:01 y Marcaría baja, pues. ¿Qué quiere? Profe, me siento mal. No me robaba. Se amargó todo, ya tuve que subir, pues tuve que subir. No es que no quise entrenar, sí, pero... No, bajaste molestísimo. Bajaste molesto al camerín, y está huevón, porque toca el otro. ¿Te acuerdas, Nero? Sí, el Nero no. Y este era, de verdad, Puta, este ha sido bien difícil. Cuando llegaban los entrenamientos... No jodíamos nosotros. Ya, una vez que me parchaste, ¿te acuerdas? Cuenta, pues, cuando me parchaste. Yo no te parchaba. Cuando te dije, oh, huevón, llegas al entrenamiento, saluda a todos, ¿te acuerdas? Sí. Y tú agarraste y me dijiste, Nero, ¿cómo me vas a hacer esa huevada delante de los chibolos? ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas o no? Que no saludaste a nadie. Que pasaste con tu... Llegó así con una mochila, así como... Así. No, pero escucha, para, papi. El loco le metía solamente Dolce toda placa. Sí, era muy siempre. segura. No, moda, el loco muy arriba. Sí, galáctico. Pe. Venía con Saludaba su Dolce Gabbana. A lo que manjaba. Con su Richard Mille, ¿te acuerdas, Nero? No, el segundo que tenía ese bobo. Ojo, el loco. El loco ha sido el segundo. Loco, galáctico. Era galáctico. No seas mentiroso. Tú fuiste el primero. Fue Pizarro y ya te lo compraste tú por mono. Tú. Es que pasa. No lo jodas hoy. Está entrevistando. Y el loco, lo que pasa es que el loco era muy figura. ¿Qué pasa? El loco se creía Claudio Pizarro. Se creía de la Jai, ¿me entiendes? Arriba, Pituquirri, se creía Pituquirri. Claro, Pizarro era un hombre que le gustaban los caballos, tenía sus caballos, siempre estaba en la computadora con los caballos. Y el mono, y el mono se compró un caballo, que se llamaba La Loca, le puso el caballo. Y era tuerta. Cuenta esa historia, por favor, tu caballo. Es que en realidad... ¿Por qué te compraste el caballo? Caminar, es que... Yo me acuerdo... Ni yo no sé por qué chucha lo compré. Es que llevábamos y... Estamos ahí con Claudio. Y yo le dije, loco, ¿por qué te... Y yo estaba sentado, Claudio. $60,000 de un caballo, hermano. No, mucha huevada. No seas mentiroso. No cuesta, ni huevón. Y yo te dije, loco, los caballos no comen eso, llevándole menudencia al caballo. Loco, estos caballos no comen eso. Llevándole pato de pollo. Estábamos... Pato de pollo, está huevón. Por eso cuando el caballo... Comía chancho. Cuando el caballo tenía que competir ni salía. Estaba más pesado el caballo. Estaba peor que... No, me compro el huevón de Claudio y me dice, oye, Alana, dile a ese. Y yo como, ¿qué? ¿A ese quién? A ese sí, alza la mano. Yo alzaba, como huevón alzaba. Ya, para acá y me señalaba, oye, ¿pero qué he hecho? No, ya compraste esa huevada. Oye, pero yo no compré nada. Estabas en la subasta. Y yo qué voy, huevón, pero yo qué voy. No, tú ya después ya vemos, después que esa huevada se paga mensual, no sé, esa mierda. La madre, ya, cagado. Compré el caballo. Oye, lo llamaba, oye, Claudio, ¿y cuándo va a correr? El caballo recién un mes. Oye, Claudio, ¿cuándo va a correr? Ese caballo te ha salido más mal.